Radio Universidad de Santiago presenta Música y Política, una invitación a entender el contexto histórico y social de la música. Conduce el sociólogo Alberto Mayol. Participan el sociólogo Carlos Azócar y el compositor Miguel Farías. Compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos, en la poesía quisiera preguntar, me urge, ¿qué tipo de adjetivos se deben usar para hacer el poema de un barco sin que se haga sentimental? Fuera de la vanguardia o evidente panfleto, si debo usar palabras como flota cubana de pesca y playa Girón. Compañeros de música, tomando en cuenta esas politonales y audaces canciones, quisiera preguntar, me urge, ¿qué tipo de armonía se debe usar para hacer la canción de este barco con hombres de poca niñez? Y solamente hombres sobre cubierta, hombres negros y rojos y azules, los hombres que pueblan el Playa Girón. Compañeros de historia, tomando en cuenta lo implacable que debe ser la verdad, quisiera preguntar, me urge tanto, ¿qué debiera decir? ¿Qué fronteras debo respetar? Si alguien roba comida y después da la vida, ¿qué hacer? ¿Hasta dónde debemos practicar las verdades? ¿Hasta dónde sabemos que escriban pues la historia, su historia, los hombres del Playa Girón? Que escriban pues la historia, su historia, los hombres del Playa Girón. Muy buenas tardes, estamos como cada semana, como cada jueves en Música y Política y también cada sábado, recordando sus tardes más glamorosas después de Sábado Gigante. Estamos aquí esta semana para hablar de la Revolución Cubana y estamos como siempre con Miguel Farías, cuyo parentesco con la revolución tiene más que ver con que nació en Venezuela. Y eso, que mi papá llegó 457 veces a Cuba. Lo estafaron con un departamento. Un saludo a mi papito querido. Una historia que todavía se ríe cuando se acuerda. Carlos Azócar. ¿Pero qué pasó aquí? O sea, estamos acá. Carlos ha cantado ¿cuántas canciones hechas en Cuba? No, cantidad infinita también. O sea, ¿infinita? Sí. Sí, exagerado. Hablando de 6, 7 canciones que se sabrá en cubano. Pero bueno. Es como el chiste del coco. No, bueno, yo no he podido ir nunca a Cuba, así que no tengo. Estuvimos a punto de ir. Estuvimos a punto de ir y ahora yo estuve a punto de ir de nuevo. ¿En serio? Y de nuevo se te cayó. Y de nuevo se me derrumbó el modelo. Pero bueno, estamos con la Revolución Cubana, aprovechando que son
que estamos en enero, ¿ya? En la fecha en que se celebra el aniversario, partimos escuchando, pudieron notarlo con toda seguridad, una canción que es bastante conocida, sobre todo que hubo una época en Chile que casi todo lo que sonaba era Silvio Rodríguez, que es Playa Girón. Y lo que no sonaba también es así. Y lo que no sonaba también. También está censurado. Así es. Escuchamos Playa Girón de Silvio Rodríguez. Playa Girón hace un homenaje a la resistencia de la Revolución Cubana a la invasión de Bahía de Cochinos, como se conoce por la invasión norteamericana en el año 62, que es un esfuerzo por hacer un golpe a la revolución, y la defensa entonces en Playa Girón se considera uno de los fenómenos más épicos de la resistencia, que son muchos los elementos de resistencia: la resistencia al embargo económico, la resistencia a las presiones políticas, las 144 maneras en que han tratado de matar a Fidel Castro y todas esas cosas, ¿ya? Dentro de ella está Playa Girón. ¿Algo que decir musicológicamente de Playa Girón, Miguel? No, nada. ¿Y Silvio? ¿De Silvio? Bien. Que Silva. ¿Silvio un poco desafinado o es mi idea? No, o sea, ¿sabes qué? Yo creo que no es desafinado, que canta muy chillón, muy agudo. Normalmente se va muy mientras más agudo. agudo, Claro. uno Claro, escucha más sí, desafinado. sí. ¿Has visto La Soprano? Cuando siempre La Soprano uno piensa que está desafinada. No, que es demasiado chillona y probablemente se note que está desafinada. Claro. Pero yo creo que pasa un poco con Silvio, además que, Bueno, muy además que agudo. no es fácil lo que canta. No, inventa unas Entonces, notas. sí, pues y es una- súper poco plano, siempre como que las melodías varían mucho. Sí, como que como que tiene- va hablando con melodías. Tiene melismas. Mucho melisma. Sí. Sí. Carlos, ¿alguna experiencia sobrehumana con esta canción? No, la verdad es que todo, a mí me llama la atención que en Chile tengamos un tributo a Silvio Rodríguez también. Sí, ¿quién es el tributo? Manuel García, ¿no? No, pero por favor, Manuel que no? García es algo más que un Silvio Rodríguez chileno. Canta las mismas temáticas, tienen un estilo de canto muy parecido. Y Sí, es impresionante. El timbre. El timbre tiene muy, timbre. bueno, también canta muy agudo. Sí, chillón. Así que canta principalmente con Se falsete, desafinan ¿no? en las mismas notas. Claro. No canta con falsete, es la voz de él. es la voz ¿Sí? de él, sí. Yo cuando conversé con él hace un tiempo hablaba así. Ah, sí. Hablaba tal cual. Está siempre con las mismas Eh, impostaciones. Sí. Bueno, pero esta canción de Playa Girón, ¿qué te llama la atención? No, o sea, básicamente a mí cuando uno revisa más o menos toda la idea de la gesta revolucionaria que realizan, digamos, el grupo de Barbones, que por lo más está decir que en un inicio la propia Revolución Cubana tiene un carácter principalmente nacionalista, y eso es muy interesante porque finalmente lo que se viene a hacer es una reacción con respecto al imperialismo, y específicamente con respecto a el control, digamos, y además la ubicación que le da finalmente Estados Unidos como patio trasero del imperio, digamos, de lo que se estaba construyendo a Cuba. Y de alguna manera lo que principalmente inspira todo el movimiento revolucionario, digamos, que finalmente desemboca en la Revolución Cubana, es finalmente ideas principalmente nacionalistas, y una de las inspiraciones como principales es justamente las ideas de Martí, que no necesariamente son socialistas. Entonces, otra de las características, digamos, de la Revolución Cubana es que es una revolución que se hace básicamente a fuerza con mucha fuerza de voluntad y con medios que son bastante, digamos, como criollos, digamos, una cuestión muy de llegar y agarrar un barquito chiquitito que apenas caminaba, o sea, apenas andaba, y de repente llega y se van desde Veracruz digamos, a hacer el desembarco. Desde México, y llegan y justamente lo que hace de alguna manera Silvio es en esta canción recalcar ese tipo de cuestiones, o sea, recalcar cómo de alguna La manera... flota cubana de pesca. Claro. Qué O sea, buena figura esa. cómo va nombrando finalmente como la serie, una serie, digamos, de actores fundamentales dentro de lo que viene a ser la revolución, que son los poetas, los músicos, y finalmente
si uno revisa finalmente el devenir que tiene la revolución cubana como tal y el proceso revolucionario hasta la actualidad, es un proceso que es como multidisciplinario, en el sentido de que finalmente tiene la intervención, digamos, en una serie de áreas que involucran a la sociedad toda, y no es, o sea, es una revolución que, si bien parte con un carácter principalmente militar, con el carácter de una guerrilla, es interesante que no se haya militarizado tanto como se han militarizado otro tipo de revoluciones. Sí, bueno, ahí también el hecho de que venga una guerrilla también es significativo. Políticamente es distinto un ejército de una guerrilla y genera efectos diferentes. La guerra de guerrilla es una guerra de astucia, es una guerra de desembarcos, de manejo de los tiempos, más que de guerra de posición y la presencia de un ejército siempre es más difícil de soslayar en la política. Claro. Efectivamente, que la gesta haya sido una guerra de guerrillas es significativo, porque además probablemente a nivel de ejército no habrían podido hacer nada tampoco. O sea, la gracia es que ellos tenían la capacidad de desestabilizar un orden de una nación nueva. No olvidemos que la independencia cubana se consigue muy tardíamente, estamos hablando de que son 90 años después prácticamente que Chile, o sea... Claro, son 1888. Claro, 98. Claro. Justamente además con el actuar de Martí directo. Con el actuar directo de Martí. En cancha. Claro. Entonces y con un proceso bastante fallido, con emergencia con una élite no consolidada, que es un aspecto muy esencial. O sea, la subida de Batista, que era un campesino, un hijo muy pobre, ya que se transforma en dictador y se huye de la isla con 100 millones de dólares. Vendió un pollito, después vendió otro pollito. Exacto, se llevó 100 millones de dólares de la isla, huyendo en su barquito, digamos. Bueno, esa figura revela que era una élite en construcción también, donde Estados Unidos ayuda a sacar a España de Cuba, pero... y después firma firma el tratado de no influencia en Cuba, ¿no? Instalando el eje, claro, digamos, así como bueno, no vamos a hacer no vamos a ejercer ningún poder aquí, ¿no? Y luego hubo que sacarlo, y cuando lo sacaron tuvieron que volver y a explicitar el conflicto. La cosa es que yo lo que más destacaría políticamente de la Revolución Cubana es son dos cosas muy sencillas. Uno, no conozco, yo no sé algo de historia, tampoco soy historiador, así que probablemente me equivoque, pero yo no conozco ningún caso en la historia, no del siglo, sino que en la historia. La historia mundial, donde, conocido, digamos. Claro, donde un país, una ciudad, una unidad política muy pequeña, sin influencia, pegada a un imperio. Al lado de un imperio, es capaz de entrar en disidencia con el imperio, y el imperio no es capaz de hacer nada con ello. O sea, yo no conozco un caso de resistencia en ese sentido más impresionante que... A través de los años. A través de los años, o sea, 57 años. Sí. Ahora bien, o sea, igual... Con la mejor época del mayor imperio que la historia ha conocido en la humanidad. O sea, no hay mayor imperio de poder político, económico, militar que el poder de Estados Unidos, sobre todo del año 70 para adelante. Yo te creo ya, por último, los años 60, 70. Hoy por hoy que ya viene de capa caída, pero... Claro, incluso ahora, pero ahora además... Siendo país chico, ahora entra en negociación y es como Bolivia con Chile, ¿no? túnel, o sea, los tiene locos. Sí. Los norteamericanos están indignados con la negociación con Cuba porque les ha ido pésimo. Entonces... Me acordé de un capítulo de Los Simpsons donde el señor Burns va va con un cheque gigantesco y le dice a Fidel, bueno, te podemos hacer, ¿qué hacemos con este cheque? ¿Cuál cheque? Y de repente se desaparece el cheque así. Sí, es Carlos imbuido de la ideología norteamericana, permeado por CNN y Murdoch y Fox, el dueño de Fox. Bueno, pero efectivamente la figura carismática que ha sostenido todo esto y que además tiene una capacidad estratégica infinita, es Fidel. Y Fidel tiene su canción que recordó para ponerla acá, la de Carlos Puebla. Claro. La de Carlos Puebla, que se llama Y luego llegó Fidel. Pero no la escuchamos y seguimos hablando del compañero Fidel. Del compañero. Aquí pensaban seguir
ganando el 100% con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir, tragando y tragando tierra, sin sospechar que en la sierra se alumbraba el porvenir, y seguir de modo cruel la costumbre del delito, hacer de Cuba un garito, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir, diciendo que los cuatreros, forajidos bandoleros, asolaban al país, y seguir de modo cruel, con la infamia por escudo, difamando a los barbudos, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir, jugando a la democracia, y el pueblo que en su desgracia se acabara de morir, y seguir de modo cruel, sin cuidarse ni la forma, con el robo como norma, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Bien, estamos de vuelta aquí en Música y Política, como cada día jueves, con Carlos Azócar, con Miguel Farías. Y estamos también, recuérdelo, si usted quiere mostrar el programa después de ávidamente escucharlo el día jueves, después puede decirle a la gente, a quien quiere evangelizar, sábado a las 3 de la tarde, ahí también estamos para ustedes, justo después del almuerzo, ahí con el vinito del almuerzo de sábado. Claro, puedes la escucharnos radio, con la familia. Exactamente. ¿Cómo era antes? Cuando las sociedades eran tan cálidas y amorosas. Y además hay que decir que si es que usted ya no lo alcanzó a escuchar el jueves y tampoco lo alcanzó a escuchar el sábado, Hay podcast. hay podcast en la radio, Sí. www.radiousach.cl, donde puede encontrar ahí música y política, y Sí. están todos los programas. Están los podcasts. Y están muy actualizados por lo demás. Hay que decir que están subiendo aquí el equipo de la radio Se sube el otro día. al otro día. El día viernes ya está disponible. Eso es muy importante para poder solazarse en un especial de fin de semana. ¿Ah? ¿Está deprimido? Especial de fin de semana. ¿Está contento? Especial de fin de semana. Puede ser algo así como 27 horas de música y política. una teletón, digamos. Y si además quiere depositar en nuestra cuenta para esta Teletón, 24.500. Y si además quiere interactuar con los... además, el mail, inmediatamente, música y política, @gmail.com. y en Música y Política, programa de radio en Facebook. En nuestro fanpage. Carlos Puebla, ¿qué dice Carlos Puebla? Y luego llegó Fidel. ¿Qué dice ahí? ¿Tienen la letra por ahí? A mí la verdad es que primero que todo me gustaría como recalcar la figura de Carlos Puebla, ante todo A porque ver. pasa de que es una figura que en general ha sido muy poco conocida en general con respecto al resto, digamos, de los Suena otros mucho en la músicos. fiesta de los abrazos. Sí, no, o sea, finalmente... Esta o sea, semana. Y acá me gustaría introducir un tema que finalmente toda la cultura, o sea, ¿cuál es el componente cultural que finalmente se le dio a la Revolución Cubana? O sea, Fidel, digamos, con una de las cuestiones que principalmente conoce y maneja de manera muy importante, es justamente el negocio de la hegemonía.
O sea, cuando él llega y se da cuenta que existe una herencia innegable, porque esa es una discusión que cuando estábamos preparando el programa de alguna manera también tuvimos, que finalmente cuánto la revolución influye o no influye en el desarrollo cultural de Cuba. Exacto. Hay que pensar una cuestión que es fundamental, que por la posición geopolítica que finalmente tiene Cuba, muchas veces, sobre todo digamos en la colonia, está en una posición principalmente privilegiada con respecto a la llegada de la cultura y llegada finalmente de todo, la cultura, a lo, digamos, eurocentrismo, pero finalmente llegado a las influencias, a las nuevas tendencias que venían de Europa hacia América, y el primer puerto al cual finalmente llegaron era justamente La Habana. Entonces es impresionante cómo de alguna manera se genera digamos, en esta ciudad y se genera en toda la cultura cubana realmente un crisol de una serie de tendencias musicales, culturales, que de alguna manera siempre situaron a la vanguardia a Cuba con respecto al desarrollo cultural. Ahora en términos más específicos y con una cuestión que a mí me parece sumamente interesante, también es bastante, digamos, compleja la relación que se establece entre Estados Unidos y Cuba con respecto a todo el periodo, digamos, prerevolucionario y de independencia, y justamente todo Era el casino. No solamente el casino, en realidad era el prostíbulo, del imperio. Entonces, todo el digamos, el desarrollo de... Pero toda una música ahí de esa época. Exacto. La tropicana. Claro. Que esa estética es como de ahí. Esa de estética- esa época y de ese lugar. O sea, claro, yo me acuerdo que... El local de Luchito Murri acá es como eso. Uno va y es como estar en 1920. Tal Bueno. cual. El de Bellavista. El de Bellavista. Ese es el que queda en Avenida Perú. Que no vamos a nombrar porque Luchito No, Murri todavía no no, lo tengo cita. No. el que está bajando por... Atrás, que son puras casitas. de Sí, dibujar. Por Avenida Perú. Ese no pero es no, Avenida la Avenida Perú es la que está al final. Es la perpendicular. Es Dominica, creo, esa no me acuerdo cómo se llama esa, pero... O sea, al ladito del cerro, No al frentito importa. Al cerro. lado del cerro, frente Claro. al mesón nerudiano. Un poquito Ya. más abajo. Bueno, pero en fin. Sí, el asunto pero Carlos, que- un lugar que no conoce. donde hay No, sí salsa. lo conozco, pero el asunto es dónde queda. Pero el asunto es... Carlos, es no has cómo- ido ahí. Tú vas todo el día a cómo- la maestra vida. Eso es todo lo que haces, No maldita está, no está sea. depositando la gente de la maestra vida ya. Sí. No, pero te dejan... A ti, ahora te tienen una... Mira, si hablamos de lo que te tienen depositado a ti. No, un saludo para la gente de la maestra vida, es gigantesca. Y para la gente de Luchito Murri. También, sí. Y para Luchito Murri. Y para Luchito Murri. Que es Peñaflorino por lo demás, oriundo Mira. de mis tierras además. Sí. Pero bueno, volviendo al digamos a Cuba. Lo único que sé es que nunca salió un jugador de fútbol de Peñaflor. ¿Cómo? Claro. Me va a decir que Luchito Murri es un jugador de fútbol. Y Abarca, Bueno, estamos hablando lo mismo. Mardones, Patito Mardones, sí. Bueno. Patito Mardones. Patito Mardones. ¿Cómo jugar? Central, Patito digamos. Mardones, De allá. Ya. De allá, son todos peñaflorinos. Bueno, sigamos. El asunto es La que comuna de los dobles oficios, ¿no? Conocimos ahora un peluquero cantante. en la peluquería. Un saludo El para chofer era, ¿qué era? El chofer, y tenía otra profesión, ¿no? Sí, el chofer de no. bus y otra. Peñaflor y el política. trompetista y profesor de música. Profesor de música. Peñaflor y política. Bueno, el asunto es que, claro, ¿cómo uno puede entender finalmente el desarrollo de un país que es tan chico? O sea, ¿cuántos habitantes tiene Cuba? ¿De tener cuántos? ¿10 millones de habitantes? Menos, Yo creo, ¿no? Y... Que más tiene harta Bueno, parte tanto, lo habitado. igual no se mueren nunca porque tienen una esperanza de vida espectacular. No, pero es que, y eso, o sea, pero finalmente es una de los, digamos, de los lugares donde hay mayor cantidad de producción digamos, de la industria cultural, siendo que está en una lógica contraria a la industria cultural. Sí. Entonces eso a mí me parece sumamente interesante porque finalmente De hecho, nos encontramos... por ejemplo, Buenavista Social Club lo rescató Wim Wenders. Sí. O sea, era una... Claro, pero bajo la lógica americana de la industria cultural, está rema en contra, porque la misma lógica interna, o sea, tienen estudios de grabación, tienen institutos de experimentación sonora, que son la experimentación sonora del Latin Jazz al final. Entonces, Claro. como que la industria interna trabaja en eso. Tampoco es tan raro de manera interna. Lo que pasa es que Está el además, INA, ¿no? INA creo que se hay llama. algo que es bien importante entender de lo que decía Carlos respecto a la hegemonía, pero que la forma que la hace Cuba es muy distinta a la lógica de hegemonía, que es por imposición, por tamaño de la orden hecha desde el poder, sino que en el caso cubano hay una apuesta muy fuerte a la consistencia de las acciones. Por ejemplo, Fidel entiende muy bien eso. Él dijo, a ver, primero hay que tener a las clases
populares y a las clases medias, primero. O sea, no perder nunca las clases medias. Lo que pasó a Maduro ahora es que perdió las clases medias y se fregó el proyecto. Digamos. A la señora acá le pasó algo parecido. También. A la señora acá le pasó algo parecido. Entonces tú tienes que tener cuidado en mantener... Por eso siempre está esta figura, por ejemplo, de poner a un José Martí o Simón Bolívar, que es como para las clases medias, que son un poquito más históricas, ilustradas. Tú lo vinculas con eso. O sea, está lleno de pequeños guiños que hace Fidel. Pero Fidel tiene una cuestión que es muy importante. Él entendió que el rol histórico de su país no iba a estar en el poder, porque no iba a tener nunca poder. De hecho, el gran mito es el gran apoyo soviético, porque no es verdad. La Unión Soviética no le prestó a Cuba un apoyo relevante. La experiencia cubana no fue apoyada realmente por la Unión Soviética. En un inicio, hasta con lo de la crisis de los misiles, digamos. No. Cuando él va a reunirse por la crisis de los misiles, los rusos le dicen... No, pero sí. Yo no puedo hacer nada. O sea, lo que dieron mucho fue insumo industrial, ¿no? Pero además... O sea, pero es que a mí me gusta recalcar algo, porque uno si revisa así, digamos, la historia oficial y la no oficial de la Revolución Cubana, es muy interesante porque finalmente los Barbones y Fidel específicamente, con quien primero va a conversar y a dialogar con respecto a este nuevo orden, pero ya viene es con Estados Unidos. Por la CIA directamente. Esto yo no consigo esto. La inteligencia. Anda a bailar al local de Luchito Murri. O sea, a ver, ya, sí, efectivamente cuando parte la reconquista, una reconquista por autonomía nacional, que era el proyecto desde la independencia, el proyecto de lograr efectivamente un proceso de autonomía. Un proceso de autonomía que en ese momento la autonomía tenía que ver fundamentalmente con respecto a Estados Unidos, pero la negociación que ellos plantean de ir a Estados Unidos no es para quedar orbitando a Estados Unidos, sino que es efectivamente para tener una negociación en ese proceso, o sea, claro, en el proceso de desentenderse un poco de ello. Como los gringos le pegan un portazo, ellos van al otro lado, y los otros efectivamente llegan a un acuerdo, pero insisto, el acuerdo, o sea, vislumbremos el tamaño del acuerdo. Piensa simplemente lo siguiente: Japón era el mismo acuerdo a favor de Estados Unidos al lado de la Unión Soviética. ¿Y Japón cuánto recibió? ¿Ya? De apoyo tecnológico, industrial, todo lo que estábamos hablando. ¿Ya? ¿Dónde están entonces las industrias cubanas? ¿Dónde está el desarrollo tecnológico cubano? ¿Dónde están los satélites espaciales cubanos? O sea, no están, porque resulta que el apoyo de los rusos fue muy... Eran tractores. Eran tractores. Ese tipo de cosas. Exacto. Que todavía están, exactamente. O sea, eso... como el aparato acá del planetario. Claro. Bueno, nosotros recibimos una donación más tecnológica que lo que recibieron los cubanos. O sea, y además no sabían ni dónde estaba acá. Entonces, bueno, eso por un lado. Pero yo insisto en el tema de la consistencia. Por ejemplo, Fidel detectó muy bien que él no podía ofrecer comida a su población. Y les dijo, ¿ustedes pueden comer dignidad? Y la gente dijo, sí. Wow. Entonces, eso lo dijo en un discurso de 9 horas. Lo dijo en varios discursos de 9 horas todos los días. Me refiero a lo siguiente, me refiero a que cuando él dice, él entendió muy bien el concepto. Si yo me paro como frente a la potencia más grande del mundo, no soy poderoso, pero puedo ser digno. Pero si yo soy digno, yo tengo que mantener esa dignidad a como dé lugar al interior de mi país. Y por eso es la apuesta de Fidel en las artes, es la apuesta en la salud, en la cubanía que le llaman, y en la educación. O sea, tú lo que le dices a la gente que está dentro es, yo no le puedo garantizar comida porque no tenemos, somos un país pobre, pero yo le garantizo que nunca usted va a tener una mejor atención en salud más digna, más respetuosa para usted, que en Cuba tengamos lo que tengamos de dinero y de salud, de educación. Ahora bien, dentro de eso es muy interesante como pensarlo en términos como de la construcción de lo latino y de la lucha que finalmente, en la cual finalmente todo Cuba se mete, o de manera directa o indirecta, con respecto justamente a la construcción de lo latino. O sea, cuál es el aporte por un lado, pero también el desarrollo paralelo que se va desarrollando a través de la música, que a lo mejor Miguel nos puede hablar un poco más, pero lo que yo observo es que finalmente nos encontramos con toda una cultura mayamesca, que incluso es una cultura, por ejemplo, la cultura venezolana, de la que imita finalmente, que es toda la construcción finalmente de esta exotización de lo latino, y que transforma en un tipo que
digamos, la típica imagen, digamos, dentro de los films, digamos, de Estados Unidos cuando viene y te transforman en lo exótico, en el tipo que es licencioso, que tiene la vida nocturna, importante. Que en eso, por ejemplo, estoy pensando en toda la construcción que hacen todos los italoamericanos con respecto a Cara Cortada, de Carlitos Way, y todo esto, digamos, y eso viene... Carlitos Way es una versión de Carlos Azócar. Y finalmente, como de alguna manera los cubanos, con mucha dignidad, no me voy a olvidar, por ejemplo, que Cara Cortada, Scarface, es encarnado, o sea, el personaje es un delincuente cubano que finalmente está exiliado, son de todos los que permiten salir de la isla, y dentro de la misma dentro de la película se construye que, claro, en algún momento el dictador llega y deja salir a puros delincuentes, y entre ellos está justamente digamos, Scarface, y de repente llega y toda esta construcción, digamos, de lo latino es muy interesante, como de alguna manera la contra la hace Cuba con una serie de agrupaciones que de alguna manera también van generando otro tipo de estilo. O sea, cuando uno piensa, por ejemplo, en el songo, que es finalmente la mezcla entre el funk y el son, que es una cuestión que desarrollan muy fuertemente los bambán, o la timba, que son cuestiones que finalmente están de manera paralela a lo que se está desarrollando justamente en Cuba, en Puerto Rico, que justamente tenían como la línea editorial muy imperialista y finalmente la construcción como oficial de lo que es lo latino, digamos, tanto para Latinoamérica, para el mismo influjo dentro de Latinoamérica, para los gringos y para el mundo, en definitiva. Entonces a mí me parece que en ese sentido es muy interesante como tratar de pensar cómo se hace una resistencia, digamos, claro, que tiene un origen estratégico, digamos, de cómo puedo yo mantener un determinado modelo, pero también a nivel, digamos, de la importancia que finalmente tiene la Revolución Cubana para Latinoamérica y también para el mundo. Bueno, lo que pasa es que además si pensamos en el tamaño, la importancia que tuvo, que tiene el proceso cubano para toda Latinoamérica, no habrá que olvidar que durante todo este periodo Cuba ha sido el país que más veces ha ofertado proyectos a nivel latinoamericano conjuntos. Claro. ¿Ya? O sea, el que ha estado obsesivamente preocupado de aquello, de fundar el Banco para Latinoamérica, Claro. de tener un proyecto de cómo eliminar el poder de influencia de Estados Unidos en Colombia, ¿ya? O sea, de cómo destruir la influencia norteamericana en Venezuela, lo que logró. No, de hecho, efectivamente. como el programa que se llamaba Médicos por Petróleo, el que hace con Chávez, que es una cuestión... Bueno, y muchas veces con muchos recursos que son bien impresionantes, que un país chico esté permanentemente en eso. Esa cosa de que los cubanos son el primer país, siempre cuando hay una tragedia, qué sé yo, el que manda doctores, el que manda médicos, y todos saben que a ellos sí les cuesta plata eso, o sea, claro, no es broma. Entonces, es muy impresionante cómo ellos logran construir esta visión propia, aprovechando además una cultura, una base cultural específica, porque además la música cubana tiene sus propias características, ¿no? Claro, pero a mí no me queda claro lo que hablaba Carlos, de cuando habla de, por ejemplo, la construcción de una identidad o de una identidad como mayamesca, pero, o sea, la diferenciación desde dónde se construye esa identidad, porque, bueno, una corrección es que el songo es un ritmo. Yeah. La timba es un estilo, que eso ya es más, Yeah. es más industrial. Y, o sea, la timba podría ser construida desde una visión más mayamesca, pero el songo es parte de lo que llaman la cubanía, esta identidad cubana construida desde adentro. Entonces yo no entiendo mucho la creación de la imagen del cubano, por ejemplo, con el ejemplo que das de Scarface. De que finalmente, o sea, hay una lucha de plantear, o sea, qué tienen que serlo, cuál es el lugar, digamos, en lo imaginario y la ideología de lo latino con respecto a la dignidad que finalmente de ser lo que se le había asignado específicamente a Cuba, digamos, anterior a la revolución, que era finalmente ser el prostíbulo y quien tiene que estar tocándote la música en la asignación, desde afuera. Externa, claro, y finalmente la lucha que hace finalmente Cuba es una lucha por la dignidad y de un desarrollo que incluye, digamos, fuertemente elementos culturales y que finalmente da como fruto una serie de, digamos, figuras de nivel mundial, como son Silvio Rodríguez, pensemos en Iraquere, pensemos, digamos, en propio Pablo Milanés. Pero ya venía eso.
Ese boom ya venía. Ese- Yo por eso ese- te ese digo, es el punto que hay una discusión. Ella ahí se cargó porque- de la herencia. Claro, claro, si realmente hubo una hiperventilación gracias a la revolución o solamente la revolución encapsuló que nadie podía salir de alguna manera y nadie podía entrar, se encapsuló un poco lo que se estaba haciendo. Pero también tú le estás dando otro sentido también. Si ese es el asunto. O sea, porque tú finalmente vas llevando te acerca alguna herencia. Claro, pero una esa identidad, a una identidad política, una identidad que tiene Exacto. algún... Claro, pero esa identidad política, por eso yo te decía, no te decía que no te entendía, porque hay que diferenciar. ¿Esa identidad política la entregan los mismos cubanos o la entregan, en este caso, los americanos o tú, un chileno? No, yo Porque, creo por que ejemplo, una- los es una- bambán, claro, mira, los bambán, yo pienso que no tienen mucho que ver con la revolución. Los bambán son una revolución musical, sí, porque lo principal que hicieron los bambán es la incorporación de ritmos un poquito más pop y Claro. la incorporación de sintetizadores, que eso es una revolución mundial. Mm. Pero contenido político los bambán no aportan casi nada, salvo algo que creo que vamos a escuchar ahora, que tampoco es tan directo. Vamos a escuchar más- un poquito Escuchemos los después. bambán, pues. Escuchamos los bambán de Sí, inmediato. los bambán, sí. En realidad vamos a escuchar un tributo que se le hizo a Juan Formel ¿Ya? con una canción que a mí me gusta mucho, que es La Habana Sí, donde efectivamente es una de las canciones, digamos, más políticamente directa, donde finalmente se hace una defensa Del socialismo. del socialismo. De La Habana socialista. De La Habana socialista. A trabajar. Que esto es por La Habana, señores. Ahí nada más. La Habana sí, La Habana tiene ganas de que la cuiden, que se pongan para ella. La Habana entera quiere ser la capital más bella de América Latina y de América Latina. La Habana sí, La Habana
Estamos de vuelta en Música y Política. Miguel tenía la palabra. O sea, claro, porque terminamos hablando de los bambán. Juan Formel es el director, el formador y todo. Y ahí es interesante distinguir porque los bambán musicalmente de verdad que no tienen nada político. Nada, o sea, incluso es pura fiesta, es puro pasémoslo bien y todo. Pero mucho uno tiene esa tendencia que es muy fácil tenerla de asociar los músicos que se quedaron dentro con músicos que hacen música política. Claro. Y no, Chucho tampoco. Chucho Valdés no hace música política. Pero claro, siempre estuvo allá, Fidel lo apoyaba, él apoyaba a Fidel, pero no, su música no es política. Juan Formel sí, por ejemplo, él era político. Que eso es bueno distinguirlo. Juan Formel, claro, él era muy político, él apoyaba el régimen y tenía... O sea, él partió antes de tener los Bam Bam, él era el bajista de la orquesta de la policía revolucionaria. O sea, a ese nivel, pero si tú te pones a ver la discografía, ellos tienen, no sé, pues Azúcar, cosas que narran un poco, lo que sí narran es cosas identitarias, de la vida cotidiana. Eso es interesante. Y por eso yo hablaba de la cubanía, porque la cubanía es algo que está mucho más presente durante la revolución, mucho más que antes, porque antes era música de cabaret, era música que se industrializó de otra manera, era música cubana, pero ahora la cubanía es esta cosa que es una música que habla del cubano, desde el cubano. Y que es la visión del cubano desde el cubano es muy distinta a la del cubano desde el que está afuera. Está afuera, claro. No solo por ejemplo, no solo la identidad formal con un estilo, con una forma de hacer música cubana, sino que además el contenido. O sea, hay una canción que es muy divertida, que es como una canción que tienen los Bam Bam con respecto a la descentralización, que dice, La Habana ya no aguanta más. Entonces viene y empieza a decir, ya, por favor, no se vengan más para La Habana. Y yo, o sea... Pues yo podría decir que es una política, digamos, cultural de descentralización. ¿Te das cuenta que eso es una interpretación política de una canción que está hablando de algo buena onda? De, no, acá estamos todos, no cae nadie más. Que La Habana no aguanta más. No, que es lo que pasa mucho que, por ejemplo, ahora si tú asocias, claro, Pablo Milanés a Silvio Rodríguez, y uno lo puede asociar a Manuel García, tú lo estás asociando, siendo que ahí te das cuenta que hay alguien que defiende la cubanía y otro que defiende otra cosa. Sí, o sea, sobre todo, por ejemplo, claro, si uno ve la obra de Carlos Puebla, esa es directamente, digamos, mucho más panfletaria. No, claro, él canta, o sea, tiene esta música por la reforma agraria. Tiene tiene la misma de Fidel que estábamos escuchando. Claro, la misma de Fidel. Agradecemos a Marcela Vera de nuestro equipo que nos mandó música y economista y amante de la música cubana y latinoamericana. Y conocedora del pueblo cubano. Pero a mí me interesaba mucho también el tema que planteó el profesor con respecto a... Bueno, nosotros no tenemos comida, pero tenemos salud, tenemos educación y tenemos, ante todo, dignidad. Eso ahí, por ahí va el tema de la cubanía. Por ahí va. O sea, con la construcción finalmente de... El rescate de los elementos que aportan a esa dignidad. Y que finalmente se transforma en un acto de fe. Y ese acto de fe, que es un término de la iglesia... Claro. Pablo Milanés lo lleva como si fueran las óperas, que es como claro que sí. desde el amor individual de la persona a la sociedad completa. Que es muy buen tema muy buen tema. Vamos a escuchar a Pablo Milanés, uno de los más depresivos cantantes de la Revolución Cubana. No tanto. A mí me gusta mucho. Es que uno está acostumbrado, ahí hay un comentario, uno está acostumbrado a escuchar estos temas como el que vamos a escuchar ahora, que son un poquito más que le canta mirando las nubes. Sí. Pero hay mucho tema que él tiene mucho tema como jazz fusión, que es muy bueno. O sea, hay uno el tema, el del poeta, algo así. Que es una cosa que tú lo escuchas y con sintetizadores, Pero ese muchas veces te dije que antes de hacerlo había que pensarlo muy bien. Es terrible. Claro. Oye, y Yolanda. Y por ejemplo, cuando vino Silvio Rodríguez, la banda que lo acompañaba era Iraquere. Entonces, tú te das cuenta que estos cantautores, claro, uno está acostumbrado a imaginárselo con la pierna cruzada y la guitarra, pero en verdad ellos no, pues hacían una música. Por eso ellos formaban parte de los grupos de experimentación sonora. Exacto. Que así se llamaban. Y cuando yo lo conocí, yo que soy compositor, yo decía, oye, ¿qué onda Silvio Rodríguez haciendo música como Stockhausen? Claro. No, es que ellos experimentan son los Stockhausen latinoamericanos. Claro. Lo más cercano que... Experimenta con la música y consigo mismo. Que eso nació con la revolución, la experimentación sonora. Que hay un compositor, Juan Blanco, que la revolución le cedió un estudio, trabajó gratis mucho tiempo como nosotros. No aquí nos pagan aquí millones y millones. Pero trabajó muchos años para la revolución, pero a cambio le dieron un estudio para que él experimentara. Y él tomó las actas y 10 años después formó una escuela de compositores de música electroacústica. Empezaron a comprarse afuera, a crearse sintetizadores y derivó en el grupo de experimentación de alguna u otra manera. Impresionante. ¿Escuchamos a Pablo? Y todo gratis. Escuchemos a Pablo. A Pablo Milanés con Acto de Fe.
Creo en ti, como creo cuando crece, cuánto se siente y padece al mirar alrededor. Creo en ti y me alegro que el mañana a través de mi ventana nunca sea igual que hoy. Creo en ti porque dándome disgustoso, queriéndome mucho, siempre vuelvo a ti. Creo en ti, lleno de contradicciones, presto a soluciones, siempre creo en ti. Creo en ti, porque nada hay más humano que prenderse de tu mano y caminar creyendo en ti. Creo en ti, porque dándome disgustoso, queriéndome mucho, siempre vuelvo a ti. Creo en ti, lleno de contradicciones, presto a soluciones, siempre creo en ti. Creo en ti, porque nada hay más humano que prenderse de tu mano y caminar creyendo en ti. Creo en ti, como creo en Dios, que no es tú, que soy yo. Creo en Dios, que eres tú, que soy yo, en ti, revolución. Estamos de vuelta aquí en Música y Política. Su programa favorito. O música y gratuidad. Música y... No, este programa también se acoge a la gratuidad, ¿o no? Este programa se acoge. Sí, no, estamos perfectamente disponibles para acogernos a la gratuidad. Carlos Azócar, Miguel Farías, estamos aquí con Música de la Revolución Cubana. Estamos en estas fechas de enero que son tan importantes en la historia justamente por este hito. También teníamos un saludo de cumpleaños a propósito de sí, de una compañera de equipo, la Cato. Un gran saludo. La Catos, es un gran Catos. filósofo de la ciencia. Una anarquista epistemológico. Artista. Ya. Bueno, saludos a ella y saludos a la Revolución Cubana. A la Revolución. Y a la fiesta de los abrazos. Cubana. Y a la fiesta de los abrazos. A la fiesta de los abrazos. Yo no voy a poder ir a la fiesta de los abrazos. ¿No? Estaba invitado, pero no. Y no hay nadie en todo el mundo de cumpleaños mañana. Nadie que saludar. Nadie, todo el mundo que nadie que saludar acá. Es terrible. No, digámoslo. Mira, a toda la gente que escucha y ama la voz de Carlos Azócar, le decimos, por favor, escríbanle un correo. Escríbanle un correo Mañana porque Carlos Azócar está de cumpleaños. Sí. Mañana cumple 55. Y Carlos en una fiesta se va a cantar a sí mismo, porque todo Carlos lo hace para sí, ¿ya? Va a cantarse a sí mismo, ¿ya? Un cumpleaños feliz, a la manera de la insigne, la maravillosa,
¿Sonora? ¿Cómo lo vas a cantar, Carlos? No, quiero decir algo antes, No. que la Sinfónica me está preparando una fiesta de cumpleaños también. Ah, O sea, justo con el aniversario de la Sinfónica. podía vamos a ser mayor. Sí. Ya. Y mañana también hay sinfónica. Mañana justamente la Orquesta Sinfónica celebra sus 70 años y también celebra mi cumpleaños en el Teatro de la Universidad de Chile, ubicado ahí en la Plaza Italia. Que esa orquesta no es la competencia de la orquesta clásica USACH, por No, supuesto. no. No es la competencia. Y ese teatro en todo caso no es de propiedad de la universidad. Tampoco de de la Chile. Universidad de Así que Chile. no se preocupe. El teatro, No se preocupe. el teatro El teatro Baqueano, Baqueano. que está ahí Va arrendado. quedando. Por lo menos aquí Lo que va nosotros quedando. por lo menos acá nosotros es nuestro el lugar. Sí. De esa universidad amiga, digamos. Eh, Están todos muy gentilmente invitados. La verdad es que el repertorio está bastante bueno. Pagando entrada. Sí, pero hay digamos, precios populares. Y si quiere un descuento, ya escríbeme, yo le hago un descuento ahí con... Y aprovechen la entrada a pedir, por favor, al SEAC que le pague a la gente el coro. Aunque no lo crea, nadie gana plata en ese coro. Sí. Salvo la 120 personas que no tienen sueldo. sí. Salvo la camerata, digamos, que son... Pero que están en estatus de funcionario. Claro. No de Sí, académico ni nada. ¿Son cuántas personas? ¿8? ¿12? Hay Sí. 120 que no ganan. Crisis de la cultura en Chile. Bueno. Miguel, Columna de Miguel Farías. columna de Miguel Farías. Farías. Leo Brauer para terminar. ¿Qué podemos decir de Es Leo Brauer? mira, Leo Brauer, un resumen, es un compositor. Él es muy multifuncional, porque él salió de una camada que también nació con la Revolución, una camada de compositores y de guitarristas. Él es la fusión de las dos escuelas que se tuvieron. Él es guitarrista clásico, virtuoso, conocido en todo el mundo sus piezas para guitarra, y compositor muy, muy destacado de música popular, de música clásica y música contemporánea. Además es ensayista, musicólogo. Y No, y un guitarrista tremendo. así excepcional, Excepcional, ¿no? Leo Un Brauer. hijo de la revolución, un verdadero hijo de la sí. revolución. No, Hay un librito bien bonito de él que se llama como Los gajos del oficio, algo así, que habla de música de él, ahí es un poco raro, porque ahí se nota ese desfase que hubo con la revolución cuando se encerraron y no quisieron salir, porque él habla, por Sí. ejemplo, de técnicas de música contemporánea que no sé, lo de haber escrito en los 80, los 70, Y son y del año son 40. técnicas, no, ojalá Boulez en los años 30, 40 Ya está. ya lo había superado. Hay que mandar que además también. un gran saludo, murió Boulez allá. Murió Murió Boulez. Boulez. Un saludo para Boulez. Habíamos hablado de esto. Stockhausen, ya habíamos hablado de Boulez, ahí están Esa es los una dos, buena figura. están los dos. Deberíamos hacer un... Tenemos que hacer algo. Oye, pero en todo caso, respecto a ese cierre, igual es cierto, me acuerdo que me fijo siempre quiénes ganan los concursos de literarios de Casa de América. Y siempre son unos... Los últimos años ya llegando al extremo, porque son unos cuentos así como... Realismo soviético. O sea, un Sí. cuento donde dos militantes del partido se encuentran en un aeropuerto. No. Sí. Ah, Bueno, y- hay un concurso de composición también de la Casa de las Américas y también eligen muchos finalistas, van todo, pero siempre es como muy tradicional. Claro. Pero hay algo ahí, yo no quiero decir que es como que están No. atrás, en ese siempre como que ellos en las bases ponen como que tratan de destacar algo latinoamericano. Claro, el problema es que todas las obras que llegan, cuando te dicen, voy a destacar la identidad latinoamericana, te hacen una rumba para orquesta de cuerda, y eso no es. Claro. Eso no es, pero es lo que llega, y es lo que eligen al final. Lo que sí, el premio de musicología es muy destacable, Sí. el de la Casa de las No, Américas. tremendo. El EQ, esa página. La además, página, también la de Curret. No, pero el premio de musicología de Casa Sí. de las Américas lo ganó un chileno hace no mucho, el Juan Pablo González. Juan Pablo González. Un saludo Sí, también. un saludo para Juan Pablo González. Y su gran libro, que ese ganó Historia Social de la Música Popular en Chile. Tremendo. Tremendo libro. Sí. Bueno, nos vamos. Nos vamos porque ya es tarde y porque la revolución continúa, pero el programa se interrumpe Y va a para que la empezar, revolución y va a empezar continúe. la fiesta de los abrazos. Y va a empezar la fiesta de los abrazos. Y mi fiesta de cumpleaños. Y la fiesta de cumpleaños de Carlos. ¿La fiesta de cumpleaños dónde es, Carlos? Para invitar a la gente. ¿De verdad? Bueno, sí, está todo invitado ahí a la MEA 297, departamento 33. Así que Seguramente mañana ya no va a vivir ahí porque a sus compañeros de departamento no les va a gustar esto. Bien, que les vaya muy bien. Nos despedimos desde aquí de Música y Política como cada semana. Y esta semana con Aldo en los controles. El Aldo Sí. de vuelta. Aldo era quien nos formó, nuestro autor. es nuestro, digamos, como nuestra alma mater Sí. acá en la radio. Así, que estamos muy agradecidos. ha vuelto, Uno no de los soportado grandes. la hostilidad de otro entorno. Oh. De la radio que paga. La radio que cobra. La radio que cobra. Así que, Por Dios, cuánta ya, cuidado, beligerancia. mucha ropa tendida hoy día. Es que es la Carlos- crisis de la cultura. Si yo Carlos estoy en Azócar, esa, esta semana. Miguel Farías, nos despedimos como cada Y semana. nuestro staff de abogados. Y un saludo a nuestro staff de abogados que está esperando afuera con más trabajo que nunca. Muchas gracias. Y saludo a Hugo que siempre recibe a todos los que Sí, están llamando por eso. enojados. Así Excelente. que, gracias, Hugo. Música y política.
Música y Política regresa el próximo jueves a las 20 horas. La invitación de Radio Universidad de Santiago para entender el contexto histórico y social de la música. Alberto Mayol, Carlos Azócar y Miguel Farías te esperan la próxima semana.